¿Por qué ese potencial electronegativo? Bueno, uno de los motivos más sencillos es que la célula contiene aniones que nunca abandonan la célula. Por ejemplo, el ADN, los ácidos nucleicos tienen cargas negativas, por ejemplo, las moléculas de ATP. El segundo motivo es la presencia de bombas de ATP, de transportadores de ATP, de sodio y potasio, nuestra famosa bomba sodio-potasio, ¿no? La voy a representar aquí. Recordar que es una molécula transportadora que utiliza la energía de hidrólisis del ATP, puesto que tiene que hacer un transporte en contra de gradiente, es decir, en contra de esas leyes de la física que generarían la energía para hacer el transporte. Entonces, en este caso, estamos introduciendo 2 iones potasio al interior de las células, mientras que saca 3 iones sodio. ¿Y cuál es su función? Pues su función en realidad es generar un gradiente. Tenemos una mayor concentración de potasio en el interior de las células porque está constantemente introduciendo potasio, y tenemos una mayor concentración de ion sodio en el exterior porque está constantemente sacando sodio. Pero tenemos un tercer motivo muy importante por el que se va a mantener este gradiente electronegativo, y es la presencia de canales de fuga para estos 2 iones, para el sodio y para el potasio, en la membrana de la célula, canales de fuga que, si recordáis, son canales que están siempre abiertos. Si os fijáis en el detalle, he colocado muchos más canales de fuga para el potasio que para el sodio. La realidad es que hay por cada canal, voy a poner aquí, por cada canal de sodio tendríamos unos 100 canales de potasio. 100 canales de potasio. ¿Qué pasa si tenemos un canal de sodio que, como estoy diciendo, son canales de fuga que están siempre abiertos? El sodio se va a mover hacia el interior de la célula porque yo tengo más sodio en el medio extracelular que el intracelular, entonces el sodio va a entrar. Voy a tener entrada de iones sodio. ¿Y el potasio? Pues si tengo un canal abierto para el potasio movido por su gradiente de concentración, 5 a 150, pues va a salir de la célula, va a abandonar la célula. En este caso tendríamos una pérdida. Entonces ya estaréis pensando, pues estamos de nuevo perdiendo más cargas positivas de las que estamos introduciendo. Fijaos que tengo unos canales iónicos abiertos, difundiendo, haciendo que se difundan iones, y nuestra bomba ATP que está constantemente tratando de mantener el gradiente para que se sigan dando esas difusiones. El equilibrio, el balance entre todo esto es lo que nos va a generar este potencial electronegativo.